¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Mis queridos amigos, estamos aquí platicando y aunque esto es grabado, están enterados muchos amigos como Pati Mendiola, Ara Gutiérrez, Oscar López, Chicotenca Lezama, Steve Morris desde California nos está escribiendo. Y bueno, vamos a continuar platicando precisamente aquí con el doctor Juan Martín López Calva. ¿Cuál es el enfoque educativo que fundamentan los artículos de tu libro, Un futuro en la garganta? Pues mira, como veníamos comentando, yo he trabajado básicamente el enfoque de Bernard Lonergan, que es un filósofo jesuita canadiense del siglo XX, no muy conocido, desafortunadamente, pero es un filósofo muy potente, yo creo que muy pertinente para estos tiempos, y he trabajado también desde hace ya como 16, 17 años a este otro pensador francés, Edgar Morin, que es el padre del pensamiento complejo. Sí. Entonces, pues yo le llamo a lo mejor muy atrevidamente humanismo complejo a este enfoque, en donde yo trato como de ponerlos a dialogar y ver la perspectiva de ambos, porque me parece que son muy convergentes, aunque tienen orígenes muy distintos, sus tradiciones, digamos, filosóficas muy diferentes. Totalmente. Pero finalmente son posturas muy convergentes. Yo en mi libro Educación Humanista, que te decía de 3 tomos, ahí es un trabajo que plantea la visión de estos dos pensadores y luego qué nos pueden aportar a la educación. A partir de ese libro, que es más teórico, más académico, es que yo escribo mis artículos normalmente, es como el filtro que tienes tú en tu forma de ver la educación. Entonces escribo de muchos temas, incluyendo cosas que a lo mejor no son mi especialidad, como la reforma educativa, políticas públicas en educación, que no es lo mío. Yo soy más de investigador en el aula. Sí hay debates, ¿no? Porque finalmente creo que esos temas son muy polémicos, la sociedad está muy polarizada, entonces creo yo que hay mucho de aplaudir todo lo que las autoridades proponen o de descalificar absolutamente todo, ¿no? Entonces yo he tratado como de plantear una perspectiva crítica, pero crítica en el sentido de buscar qué es lo que hay de verdadero en una y en otra postura, sí. y como de analizar con más profundidad estos detalles. En la complejidad hay un principio que dice lo contrario de una verdad profunda muchas veces es otra verdad profunda. Entonces, ¿qué tiene de verdadero una posición y la contraria? Creo que eso es lo importante de ir analizando y en este libro, en los textos, va como saliendo. Son textos muy breves, por eso decía yo que son como precisamente para que el público en general, un padre de familia, un maestro, un estudiante pueda leerlos y pensar un poquito sobre algún tema educativo, tratar de decir, bueno, qué postura tengo yo, qué responsabilidad tenemos como sociedad. La editorial, como para que llegue o tenga acceso a los padres de familia, porque si bien es cierto que tus libros tienen una envergadura muy científica, muy alta, sí, seguro que tus alumnos y muchos pensadores o estudiosos de la educación los lean. Yo creo que están muy distantes a la sociedad. Y yo creo que estamos o necesitamos aterrizar esto más abajo. Las personas últimamente están manejando la educación como que le corresponde a las instituciones educativas cuando la educación nace en la familia. Esa parte yo la he trabajado mucho aquí en mi programa y en artículos que estoy escribiendo. Pronto también sacaré un libro al respecto, mucho más simple, mucho menos profundo de lo que tú manejas, como que más accesible a la sociedad, insistiendo muchísimo en que la educación parte de la familia. Sin embargo, creo que tu libro, si tiene una editorial más accesible a las personas, hará mucho más beneficio, porque así como lo estás manejando, yo creo que va a dar oportunidad a que los padres de familia tomen una responsabilidad que les corresponde y que se den cuenta que muchas situaciones que vemos hoy en la sociedad de deshumanización parte precisamente de ahí, que lo delegaron todo a las escuelas, a las instituciones educativas,
y no tomaron su papel responsable al respecto, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de Sí, esto? yo creo que en alguno de los textos del libro yo cito un proverbio que dice que para educar a un niño se necesita a toda la tribu. Entonces creo que sí es una responsabilidad de toda la sociedad la educación, y me parece que obviamente el fundamento es la familia, y que lo que se establece en la familia pues tiene que ser complementado por la escuela, y también creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, la televisión, la radio, etcétera, el internet ahora, en este proceso de educación, y pues todos somos corresponsables de alguna manera, desde gobierno, empresa, sociedad civil, todos tenemos algo que hacer a favor de la educación. Yo sí creo que hay un debate, también he encontrado algunas posturas muy radicales en el sentido de decir, la familia es la que educa y aquí en la escuela solo les damos conocimientos, instrucción, y creo que tampoco es cierto. También creo que la escuela aporta valores, aporta otras dimensiones educativas. Precisamente cuando hablamos de universidades humanistas. Exactamente, sí, como que no puedes evitar que la escuela, y ni deberías, pues aporte también estas otras dimensiones de formación ética, ciudadana, de porque te formación llegan moral. a nivel universitario, te llegan con casi sin valores, ¿no? O sea, aunque los valores están ahí, no los ejercen. Entonces, creo que sí es una responsabilidad muy importante de las instituciones educativas en todos los niveles, inclusive en la superior, de que tenemos que seguir pensando en la educación, ¿no? Sí, ver a toda la persona, no solamente incluso pues ver a una concepción profesional en el sentido amplio, porque a veces se piensa que un profesionista solo se forma con técnicas y con cosas muy de operativas, ¿no? Que sepa hacer cosas, pero finalmente un profesionista pues tiene que saber pensar, por qué hacer las cosas de una manera o de otra, tomar decisiones. En la toma de decisiones profesionales siempre hay una ética, porque pues se va a afectar a alguien con esa decisión, no se va a beneficiar a alguien. Entonces hay como toda si se tiene una visión amplia de la profesión, pues se tendría que asumir desde las universidades una formación más integral. Y una revolución importante, o sea, que hemos venido sufriendo, pasando. A mí me prepararon en la UNAM, en mi primera licenciatura me prepararon a pasar sobre los demás, a ser el mejor, aún pasando sobre los demás. Y hoy tenemos que pensar que tenemos que trabajar en equipo. Cuando hablas de tribu, pienso en esto. Todos tenemos que estar y tenemos una responsabilidad sobre la educación de todos. Muchas veces vas en la calle caminando y ves a alguien que comete un acto totalmente de falta de educación y no decimos nada, ¿no? Cuando tenemos la responsabilidad de decirle, oye, chavo, esto, ¿no? Y poderlos conducir, porque tenemos esa responsabilidad todos. Nos hacemos guajes o muchos Como no que lo ves, ¿no? sí. Yo por mi edad sí me atrevo, creo que la barba blanca me da la oportunidad de poder acercarme y decirle, caballero, esto creo que está incorrecto, ¿no? Y afortunadamente no sufro agresiones, ni mucho menos. Pero esa responsabilidad la tenemos todos absolutamente, ¿no? Exactamente, toda la sociedad. Te preguntaría también sobre la visión humanista de la educación para mejorar la calidad de la educación en México. Tiene que ver con tu libro. Sí, tiene que ver con el libro. Yo creo que hay pues también visiones de la calidad educativa que pueden ser muy simples, ¿no? Como esta idea de que calidad es solamente eficiencia y que la gente sea capaz de resolver un problema de matemáticas o otras cosas, pero me parece que la calidad educativa, y incluso el mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lo ha planteado así, pues la calidad tiene que ver también con equidad social, tiene que ver también con pertinencia social, no solamente con eficiencia y eficacia. Claro. Entonces me parece que sí, el reto de la calidad educativa en México pues tiene que ver con cómo formamos no solamente a gente que sepa lo básico de conocimiento, sino cómo formamos buenos ciudadanos para este país. Y en ese sentido también cómo igualamos un poco las condiciones sociales, porque pues finalmente parece que la movilidad social, hay una cátedra que se acaba de abrir en la UPAEP, de la cátedra Espinosa Iglesias, con la universidad y en el área económica, que pues están haciendo encuestas y estudios que muestran que la movilidad social en México pues prácticamente no existe. Si tú naces en una capa inferior de la población, te vas a morir y tus hijos van a seguir en esa capa y los de arriba van a seguir arriba. Entonces finalmente la educación, dice Sabater, es la antifatalidad, o sea, es la que tendría que promover
pues que el hijo del pobre no tenga que ser pobre toda necesariamente toda la vida, ¿no? Entonces, creo que sí ahí hay un reto muy importante también en esta visión humanista, cómo podemos formar mejores ciudadanos y también con la educación contribuir a este cambio estructural de la sociedad, porque la exclusión, la desigualdad, pues nos afectan mucho como sociedad y no podemos seguir como en esta dinámica, ¿no? En la que ahí interviene un poquito la frase de la Madre Teresa, ¿no? De Calcuta, que habla de que no nacemos pobres, nos hacemos pobres o viven pobres porque los demás no damos. También, claro, o porque la estructura social está diseñada para que no tengan oportunidades. Esa es la situación. Qué interesante ese tema. Yo creo que valdría la pena que todos los rectores de las universidades, cuando menos en Puebla, que somos muchos, se pensara en esa área, ¿no? Platicar sobre la educación en el sentido de ayudarnos unos a otros y de trabajar todos para todos. O sea, no solamente esto tan trillado del equipo, de trabajar en equipo, no, sino de pensar en que la educación tiene que repartirse, ¿no? Que tenemos que todos ayudarnos a educarnos en todos sentidos. Porque aquí te preguntaría, ¿cómo ves esta situación a nivel global? ¿Otros países más avanzados que nosotros en esta parte? Pues sí, finalmente curiosamente coincide que muchos de los países en los que se habla de una mejor calidad educativa en las encuestas internacionales como PISA, esta encuesta de la OCDE, digamos, que hace evaluación sobre los aprendizajes, curiosamente coincide con que los países que tienen un mejor nivel educativo en ese sentido, digamos, de aprendizajes de los estudiantes, pues son países que también tienen menores índices de desigualdad y de injusticia social, porque finalmente cuando se apuesta en serio por la educación, pues la educación también va contribuyendo a transformar estas y viven mejor, cuestiones viven en paz, estructurales, ¿no? Exacto, sobre esa parte. Y culturales también, claro, como esos valores, esa visión de la convivencia, pues va cambiando porque tú accedes a una educación de calidad en cualquier estrato social que vivas y eso te permite también tener cierta movilidad. Claro. Y además no hay una brecha tan grande. Un economista ex rector también de una universidad de Nicaragua, jesuita, Javier Gorostiaga, decía, las universidades formamos profesionales exitosos para sociedades fracasadas en Latinoamérica. Entonces finalmente pues esa era una insistencia que él decía, es una frase muy dura, pero él decía, pues sí, finalmente hacemos gente que se vuelve exitosa, entre comillas, que se integre hacia las capas superiores de la sociedad, pero se olvida económicamente de nada de abajo, más, ¿verdad? Pero no en la parte humana. Exactamente, y se olvida ya de su compromiso con la sociedad, del bien común y de todo lo que pues un buen ciudadano tendría que trabajar. Qué difícil, ¿no? Es una chamba grandísima la que tenemos. Es un desafío enorme. Es un desafío enorme, pero yo creo que estamos en un siglo XXI en el que podemos hacer todavía muchísimas cosas. Los encargados o los empeñados en la educación tenemos una gran labor, un trabajo enorme al respecto. Y qué interesante platicar contigo estos temas y que publiques y que escribas esto, porque tenemos que aterrizarlo, tenemos que bajarlo hasta la familia y de ahí irlo subiendo poco a poco, porque yo veo en México una desigualdad cada vez más grande, la brecha es cada vez más grande y creo que eso es parte precisamente de la violencia que estamos viviendo. Claro. La desigualdad es lo que hace la violencia. Genera violencia. Hay quien por un pan, ¿verdad?, roba o comete un delito y no. Vamos a continuar en el siguiente bloque platicando al respecto. Se me hace muy interesante. Mis queridos amigos, no se vayan, vamos a continuar en un momento.